Mi nombre no importa. Lo que importa es cómo desenmascaré a la chef asesina de Madrid. Esta es la historia de cómo Isabella García, la chef más respetada de España, envenenó a cientos de personas para destruir a sus competidores. Y como una simple pista en una cocina me llevó a descubrir el crimen más retorcido de la industria gastronómica. Bienvenido a Tras la Pista. Si esta investigación te hace dudar de tu próxima cena en restaurante, no olvides seguir el canal y activar las notificaciones. Porque después de escuchar esta historia, vas a mirar a los chefs de manera muy diferente. Isabella García era una leyenda. A los 34 años, tenía 3 estrellas Michelin, 2 programas de televisión, y era considerada la mejor chef de España. Su restaurante Sabor Real tenía lista de espera de 6 meses. Había llegado a la cima desde la nada, huérfana criada en Sevilla, había trabajado en las cocinas más humildes hasta convertirse en la reina indiscutible de la gastronomía madrileña. Isabella era perfecta para las cámaras, carismática, apasionada, y con una historia de superación que inspiraba a millones. Sus libros de cocina eran bestsellers, y su marca personal generaba millones de euros anuales. Pero detrás de esa sonrisa perfecta y esa técnica impecable, se escondía una obsesión enfermiza, no toleraba la competencia. Isabella veía cada nuevo restaurante exitoso como una amenaza personal. Cada crítica positiva para otro chef era un insulto directo. Y cuando comenzaron a aparecer nuevos talentos en Madrid que amenazaban su reinado, Isabella decidió hacer algo al respecto. No sabía que yo estaría observando. Porque en mi experiencia, las personas perfectas siempre esconden los secretos más oscuros. Todo comenzó el 15 de marzo de 2024, en El Jardín Secreto, un restaurante emergente que había recibido una crítica excelente en el país la semana anterior. Era viernes por la noche, lleno de clientes, cuando comenzó la pesadilla. Primero fue una mesa de 4 personas. Vómitos violentos, diarrea severa, convulsiones. Después otra mesa. Y otra. En una hora, 23 personas estaban siendo trasladadas al hospital en ambulancias. La inspección sanitaria cerró inmediatamente el restaurante. Las primeras hipótesis apuntaban a intoxicación por salmonela o listeria. Pero los análisis de laboratorio eran extraños. Las toxinas encontradas no correspondían a contaminación alimentaria común. El chef propietario, Miguel Herrera, estaba devastado. Su restaurante había tardado 5 años en abrirse, y en una noche, su reputación había quedado destruida para siempre. Pero lo que llamó mi atención no fue la intoxicación en sí. Fue el timing. El Jardín Secreto acababa de contratar a una nueva sous chef una semana antes del incidente, Carmen López, que venía directamente de trabajar en la cocina de Isabella García. Cuando la inspección sanitaria me pidió investigar, porque los resultados toxicológicos no tenían sentido, yo ya tenía mi primera pista. Una coincidencia demasiado perfecta para ser casual. Comencé revisando todos los casos de intoxicación alimentaria en restaurantes de Madrid durante los últimos 6 meses. Lo que encontré me heló la sangre. 5 restaurantes diferentes. 5 intoxicaciones misteriosas. 5 reputaciones destruidas de la noche a la mañana. Y en todos los casos, las víctimas presentaban síntomas de envenenamiento con toxinas vegetales exóticas, no contaminación bacterial común. Pero lo más inquietante era otro patrón. Todos estos restaurantes habían contratado empleados de cocina que venían directamente de trabajar para Isabella García. Todos habían sido despedidos de Sabor Real por diferencias creativas o reorganización del personal. Caso 1. Restaurante Mar Azul, nueva cocinera, Ana Ruiz, ex empleada de Isabella. Intoxicación masiva 3 días después. Caso 2. Restaurante Tierra Noble, nuevo chef de partida, Luis Mendoza, ex empleado de Isabella. Intoxicación una semana después. Caso 3. Restaurante Fuego Eterno, nueva pastelera, Rosa Jiménez, ex empleada de Isabella. Intoxicación 5 días después. La probabilidad estadística de que esto fuera coincidencia era prácticamente 0. Alguien estaba orquestando estos envenenamientos de manera sistemática, y todas las pistas llevaban a la cocina de Isabella García. Pero necesitaba pruebas. Y para conseguirlas, tendría que adentrarme en el mundo más peligroso de Madrid, las cocinas profesionales de alta gama. Era hora de convertirme en chef. Antes de infiltrarme, necesitaba entender exactamente qué estaba matando a estas personas. Solicité acceso a todas las muestras toxicológicas de las víctimas y comencé mi propio análisis forense. Los resultados fueron escalofriantes.
Las víctimas habían sido envenenadas con ricina extraída de semillas de ricino, tetrodotoxina de pez globo y alcaloides de belladona. Venenos extremadamente sofisticados que requerían conocimiento avanzado de botánica y química. Pero lo más revelador era la dosificación. Las cantidades eran precisas, suficientes para causar síntomas severos, hospitalización y terror público, pero no para matar. Quien estaba haciendo esto no quería cadáveres, quería destruir reputaciones. La ricina había sido ingeniosamente mezclada con aceite de oliva. La tetrodotoxina, incorporada en salsas de pescado. Los alcaloides de belladona, disueltos en vinos de cocción. Métodos que requerían acceso a cocinas profesionales y conocimiento experto de preparación culinaria. Investigué los proveedores de ingredientes exóticos en Madrid. Encontré que alguien había estado comprando cantidades inusuales de productos botánicos raros en diferentes tiendas especializadas, pagando siempre en efectivo y usando nombres falsos. Pero había un error en su metodología, todas las compras habían sido hechas usando el mismo vehículo. Un BMW negro con matrícula que, cuando la rastreé, estaba registrado a nombre de una empresa de catering propiedad de Isabella García. La reina de la cocina se estaba envenenando a sí misma con su propia arrogancia. Para confirmar mis sospechas, necesitaba evidencia directa. Falsifiqué un currículum culinario impresionante y me presenté como chef con experiencia internacional buscando trabajo en restaurantes de alto nivel. Mi objetivo era conseguir un puesto en Sabor Real para observar las operaciones de Isabella desde adentro. Pero ella era demasiado cautelosa para contratar extraños directamente. En su lugar, me infiltré en Cocina Moderna, un restaurante que acababa de abrir y estaba contratando personal. Sabía que, basándome en el patrón, sería el próximo objetivo de Isabella. Durante 2 semanas, trabajé como chef de garde manger, observando, aprendiendo y esperando. La cocina era típica de restaurante de alta gama, ambiente intenso, presión constante y egos enormes. El 8 de abril, llegó la nueva sous chef, Patricia Morales. Venía directamente de Sabor Real con referencias excelentes de Isabella García. Era joven, talentosa y extrañamente interesada en trabajar con ingredientes poco convencionales. Patricia tenía una maleta especial que guardaba en su taquilla y que nunca dejaba que nadie tocara. Cuando le pregunté qué contenía, me dijo que eran especias raras de su colección personal. El viernes 12 de abril, durante el servicio de noche, Patricia comenzó a preparar una salsa especial para el pescado del día. Vi cómo añadió algo de un pequeño frasco que sacó de su maleta personal. Esa noche, 19 clientes fueron hospitalizados con envenenamiento severo. Después del envenenamiento en Cocina Moderna tenía evidencia visual de Patricia contaminando la comida, pero necesitaba conectarla directamente con Isabella. Comencé una investigación digital exhaustiva. Hackeé discretamente el teléfono de Patricia mientras estaba en el vestuario. Lo que encontré confirmó mis peores sospechas, mensajes de texto cifrados con Isabella, coordinando cada operación. Mensaje 8/04, Isabella a Patricia, el pescado de mañana necesita tu toque especial. Recuerda, cantidad exacta como practicamos. Mensaje diciembre del 04, Patricia a Isabella, misión completada. 19 afectados. Periódicos mañana. Mensaje 13/04, Isabella a Patricia, perfecta como siempre. Tu bonus estará en la cuenta habitual. Los mensajes revelaban una operación sistemática que había durado más de 1 año. Isabella había estado entrenando a empleados de su cocina en técnicas de envenenamiento, después los despedía y los colocaba estratégicamente en restaurantes competidores. Pero lo más escalofriante era la motivación. En los mensajes, Isabella se refería a otros chefs como pretendientes usurpadores y amenazas a nuestro reino. Había creado una red de envenenadores leales que veían su misión como proteger el trono culinario de Madrid. Descubrí que tenía 8 agentes activos infiltrados en diferentes restaurantes de la ciudad, esperando órdenes para su próximo ataque. Isabella no era solo una chef celosa. Era la líder de una organización criminal dedicada al terrorismo gastronómico. Era hora de detener a la emperatriz del veneno. Con evidencia sólida de la red de envenenamiento, coordiné con la Policía Nacional una operación simultánea para arrestar a Isabella y todos sus agentes infiltrados. El plan era complejo. Necesitábamos arrestar a 9 personas al mismo tiempo en ubicaciones diferentes para evitar que destruyeran evidencia o alertaran a otros miembros de la red.
La operación Reina Envenenada se ejecutó el martes 16 de abril a las 6 de la mañana, momento en que todos los sospechosos estarían en sus domicilios antes de ir a trabajar. Yo personalmente lideré el equipo que arrestó a Isabella en su apartamento de lujo en Salamanca. Cuando entramos, estaba preparando desayuno, usando guantes de látex y manipulando un frasco de semillas de ricino. Su reacción al vernos fue reveladora. No mostró sorpresa o indignación como esperarías de una persona inocente. En cambio, sonrió fríamente y dijo: «Espero que hayan disfrutado cenar fuera mientras pudieron». En su apartamento encontramos un laboratorio completo de preparación de venenos, destiladores, extractores, una biblioteca de botánica tóxica, y suficiente ricina para envenenar a toda la población de Madrid. Pero lo más perturbador era su muro de la guerra, fotos de todos los chefs de Madrid que consideraba competencia, con X rojas sobre las fotos de aquellos cuyos restaurantes ya había atacado. Isabella García había convertido la cocina en un campo de batalla, y ella misma se había coronado como el ángel de la muerte culinario. En custodia, Isabella fue sorprendentemente cooperativa. No intentó negar los cargos o fingir inocencia. En cambio, parecía orgullosa de su obra maestra criminal. «¿Sabe cuánto me costó llegar a la cima?», me dijo durante el interrogatorio. 20 años de humillaciones, de chefs mediocres que conseguían reconocimiento que yo merecía, de críticos que no entendían mi genio. Isabella explicó meticulosamente cómo había desarrollado su red de envenenamiento durante los últimos 3 años. Fase 1, identificación de amenazas, monitoreaba constantemente nuevos restaurantes y chefs emergentes. Fase 2, reclutamiento, seleccionaba empleados de su cocina con problemas financieros o lealtad ciega. Fase 3, entrenamiento, les enseñaba técnicas de envenenamiento presentándolas como experimentos culinarios avanzados. Fase 4, infiltración, los despedía y los ayudaba a conseguir trabajos en restaurantes objetivo. Fase 5, ejecución, coordinaba los ataques para máximo daño de reputación y cobertura mediática. Cada restaurante que cerré, cada chef que arruiné, cada cliente que hospitalicé era necesario, continuó Isabella. Yo soy la mejor chef de España. No tolero pretendientes. Había documentado meticulosamente cada envenenamiento como si fueran recetas, cantidades exactas de veneno, métodos de incorporación, tiempos de activación y análisis de resultados. Su objetivo final era eliminar toda competencia significativa en Madrid, expandirse después a Barcelona y Valencia, hasta controlar completamente la escena gastronómica española. Isabella había convertido su talento culinario en el arma más letal de la historia de la gastronomía. La investigación de la vivienda de Isabella reveló la extensión completa de su operación criminal. Su apartamento había sido convertido en un laboratorio de venenos disfrazado de cocina gourmet. Encontramos 47 tipos diferentes de toxinas naturales, equipamiento de extracción química valorado en 200,000 euros, y una biblioteca de 300 libros sobre plantas venenosas, química tóxica, y métodos de envenenamiento históricos. Pero lo más escalofriante era su recetario del veneno, un cuaderno de 400 páginas donde había documentado cada método de envenenamiento como si fueran recetas culinarias tradicionales. Ricina a la española, método para disolver ricina en aceite de oliva sin alterar sabor o textura. Tetrodotoxina al ajillo, técnica para incorporar veneno de pez globo en preparaciones de mariscos. Belladona en reducción, proceso para concentrar alcaloides tóxicos en salsas de vino tinto. Isabella había estado perfeccionando estas técnicas durante años, experimentando primero con animales, después con voluntarios de poblaciones vulnerables que frecuentaban comedores sociales. Los registros mostraban que había envenenado a más de 200 personas en los últimos 3 años, no solo en restaurantes competidores, sino también en pruebas para perfeccionar sus métodos. Su plan a largo plazo incluía la expansión internacional. Había estado estableciendo contactos con chefs descontentos en París, Londres y Nueva York para crear una red global de terrorismo gastronómico. Isabella García no era solo una chef psicópata. Era la arquitecta de una nueva forma de crimen organizado. El juicio de Isabella García se convirtió en el caso criminal más mediático en la historia de España. Enfrentaba 47 cargos de envenenamiento, 8 de conspiración criminal, 12 de terrorismo alimentario y 200 más de intento de asesinato. Los testimonios de las víctimas fueron devastadores. Familias que habían perdido negocios familiares, chefs jóvenes cuyas carreras habían sido destruidas, clientes que aún sufrían efectos permanentes del envenenamiento.
Miguel Herrera, el chef de El Jardín Secreto, testificó entre lágrimas: perdí todo lo que había construido en 20 años. Mi restaurante, mi reputación, la confianza de mi familia. Isabella no solo envenenó a mis clientes, envenenó mi vida entera. La defensa argumentó locura temporal causada por presión extrema de la industria culinaria. Pero mi testimonio como detective expert demostró que los envenenamientos habían sido meticulosamente planificados y ejecutados durante años. El jurado deliberó durante 8 horas. El veredicto: culpable en todos los cargos. Isabella fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 150 años adicionales por los múltiples cargos de envenenamiento. Sus 8 cómplices recibieron sentencias de 15 a 25 años cada uno. Las víctimas recibieron compensación total de 15 millones de euros del patrimonio de Isabella y las aseguradoras de sus restaurantes. La emperatriz del veneno había caído, pero el daño a la industria gastronómica española duraría años. El caso Isabella resultó en reformas comprensivas de la industria gastronómica española. Las vulnerabilidades que ella había explotado fueron sistemáticamente addressed para prevenir futuros casos de terrorismo alimentario. Nuevos protocolos de seguridad. Verificaciones de antecedentes obligatorias para todo personal de cocina. Inspecciones sorpresa semanales en restaurantes de alta gama. Análisis toxicológicos aleatorios de platos preparados. Sistemas de rastreo de ingredientes exóticos. Programas de entrenamiento. Se establecieron programas especializados para detectar y prevenir contaminación intencional de alimentos. Personal de restaurantes fue entrenado sobre reconocer comportamientos sospechosos y reportar actividades anómalas. Tecnología de monitoreo, nuevos sistemas de videovigilancia en cocinas, controles digitales de ingredientes, y bases de datos compartidas entre restaurantes para rastrear empleados problemáticos. La Asociación de Restaurateurs de Madrid estableció un fondo de apoyo para víctimas de crímenes alimentarios y para ayudar a restaurantes afectados a reconstruir sus reputaciones. Se crearon protocolos de comunicación de crisis para manejar casos futuros de intoxicación sin destruir innecesariamente la reputación de restaurantes inocentes. Educación pública. Campañas de conciencia pública educaron a consumidores sobre señales de advertencia de contaminación intencional y cómo reportar sospechas a autoridades. El legado de Isabella se convirtió no solo en trauma, sino en mejoras sistemáticas que protegerían a futuros comensales y restaurateurs. Después del juicio, trabajé con psicólogos forenses para entender la mente de Isabella García. Lo que descubrimos fue inquietante: había creado una justificación psicológica completa para sus crímenes. Isabella sufría de narcisismo patológico combinado con paranoia de persecución. En su mente, no estaba envenenando personas, estaba defendiendo la excelencia culinaria contra impostores indignos. Factores que crearon a la asesina. Perfeccionismo extremo desarrollado durante infancia abusiva. Obsesión con control total sobre su ambiente profesional. Inability para tolerar crítica o competencia legítima. Identification excesiva con su identidad como la mejor chef. Isolation social que prevented reality checks de su comportamiento. Escalación criminal típica. Éxito inicial crea ego inflado y expectativas irrealistas. Aparición de competencia genera ansiedad y resentimiento. Primeros actos de sabotaje menores, críticas negativas anónimas. Escalation a sabotaje físico, contaminación menor. Full criminal operation con justificación moral distorsionada. ¿Por qué Isabella no buscó ayuda? La cultura culinaria de alto nivel glorifica la obsesión, perfectionism y competitive ruthlessness. Los behavior patterns que deberían haber sido warning signs fueron celebrados como pasión profesional. Isabella había estado aislada por su éxito, surrounded solo por empleados que dependían de ella económicamente y no podían challengear su behavior crecientemente erratic. Señales de burning que la industria debería reconocer. Obsesión excesiva con eliminar competencia. Inability para celebrar éxito de otros professionals. Paranoia sobre conspiraciones contra su éxito. Control obsesivo sobre todos los aspectos de operaciones. Justification de comportamientos éticamente questionables. Mi recomendación: la industria gastronómica necesita programas de mental health support y intervention para pressure professionals. El caso Isabella me enseñó lecciones fundamentales sobre investigar crímenes en industrias especializadas donde los perpetradores tienen conocimiento experto que la mayoría de investigadores no poseen. Lección 1. Experiencia criminal.
los criminales más peligrosos son aquellos que usan habilidades profesionales legítimas para propósitos ilegales. Isabella conocía química, botánica y preparación de alimentos mejor que la mayoría de científicos forenses. Lección 2. Infiltración necesaria. Para investigar crímenes en industrias cerradas, los investigadores deben convertirse en informantes temporales. Mi tiempo trabajando como chef fue esencial para entender cómo operaba Isabella. Lección 3. Reconocimiento de patrones. Las redes criminales en industrias especializadas siguen patrones predecibles. Una vez que identifiqué el patrón de empleados transferidos, todo el esquema se reveló. Lección 4. Investigación tecnológica. Los criminales modernos usan tecnología, pero también dejan rastros digitales. Los mensajes de texto de Isabella fueron más dañinos que cualquier evidencia física. Herramientas específicas para investigación de crímenes alimentarios. Equipo de análisis toxicológico para identificar venenos exóticos. Rastreo de cadena de suministro para rastrear ingredientes inusuales. Forense digital para comunicación entre miembros de red criminal. Habilidades de operación encubierta para infiltrar cocinas profesionales. Experiencia en psicología para entender mentes criminales perfeccionistas. Para futuros investigadores de crímenes alimentarios. Nunca subestimes la sofisticación de criminales culinarios. El conocimiento de la industria es tan importante como las habilidades de investigación. Las redes profesionales pueden ser redes criminales disfrazadas. Sigue los ingredientes, no solo el dinero. Entiende que la comida puede ser un arma tan letal como cualquier otra. Recuerda, en la investigación de crímenes alimentarios, estás luchando contra criminales que conocen sus armas mejor de lo que tú conoces la investigación. Educarte a ti mismo es la única manera de nivelar el campo de juego. Retriclaude can make mistakes. Please double check responses. El caso Isabella García Method que en nuestra world de celebrity chefs y restaurant culture, debemos remember que bein very perfect dish human hands que pueden chus creation o destruction. Isabella había been una máster de culinary arts, pero también una máster de human manipulation, chemical knowledge y psychological warfare. Su greatest skill no había sido cooking, sino persuasión. La ability para convince talented people que helping her destroy others era actually protecting something valuable. Durante los months investigating Isabella, learned que effective food crime investigation requires not just following evidence, sino understanding la psychology behind professional obsession y la thin line entre dedication y fanaticism. Este case method que los most dangerous criminals pueden hide behind los most respected professions. ¿Qué expertise puede ser used para healing o para harming? Depending on la moral character de quien possesses it. Y que sometimes, el greatest threat to an industry comes from within, from someone que supposedly represents its highest values. But también method que truth always emerges, no matter how expertly it's been poisoned. La próxima vez que cenes en un restaurante elegante, recuerda que detrás de cada chef hay una persona con motivations que tal vez nunca conocerás. Isabella García nos reminded que debemos trust, but also verify. Que excellence en una profession no garantiza ethics en vida. Yo sigo aquí. Investigating casos donde la pasión se convierte en poison. Esto fue Tras la pista.